Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Héctor López Santiago, estudiante de Derecho de la modalidad virtual, y el día de hoy, en la semana número 16, ya para concluir esta unidad de aprendizaje, vamos a hablar de cómo es que se realiza la ejecución en una sentencia de amparo. Para estos efectos me voy a permitir citarme en el capítulo 10 de la Ley de Amparo, particularmente que habla de sentencias en su artículo 73, 74 y 75. Pero quiero compartirte este resumen que he realizado. En primer lugar, hago la pregunta: ¿cómo es que se realiza la ejecución de una sentencia? La ejecución de una sentencia de amparo es un proceso crucial para garantizar las decisiones judiciales, que las decisiones judiciales se cumplan y se protejan los derechos de las personas. Pero ¿cómo es el paso a paso para poder llevar a cabo la ejecución de una sentencia? Primero, en la sentencia de amparo debemos tener, obviamente, ya la sentencia de por medio. Esta sentencia puede ser emitida por un juez de distrito, por un tribunal unitario, un tribunal colegiado de circuito, en donde es importante que sea una sentencia que haya quedado firme, que no admita recurso o medio de defensa ordinario. El siguiente paso, hablaríamos sobre la notificación a las partes. Una vez que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria, es decir, que no se puede presentar otro recurso, no se pueden presentar más recursos, el órgano jurisdiccional notificará a las partes sin que haya o se presente ninguna demora. Esto incluye la autoridad responsable, es decir, la entidad condenada, y al quejoso, que es la persona la que ha solicitado el amparo. El siguiente paso nos habla del requerimiento a la autoridad responsable. En este caso, la autoridad responsable recibirá la notificación en la que se requerirá cumplir con la ejecutoria dentro de un plazo de 3 días. Si no lo hace, si no lo hace sin causa justificada, se impondrá una multa y se remitirá el expediente para seguir el trámite de inejecución. En casos graves, esto puede llevar a la separación del puesto y la consignación. El siguiente paso es la vigilancia del cumplimiento. El juez de distrito o el tribunal correspondiente debe vigilar el exacto cumplimiento de los ejecutarios de amparo. Sin embargo, otros actores jurídicos también pueden intervenir en esta etapa. Si la autoridad informa que se ha cumplido con la ejecutoria, se dará vista al quejoso y al tercero interesado para verificar si hay excesos o defectos. Y por último, la resolución del juzgador. El juzgador determinará si la sentencia está cumplida o si la sentencia no está cumplida. Si se cumplió y no hay un recurso, se ordenará el archivo del expediente. Pero ¿qué pasa en dado caso que haya un exceso, defecto o imposibilidad para cumplirla? En este caso se tomarán medidas adecuadas. En resumen, la ejecución de una sentencia de amparo implica un proceso legal riguroso para asegurar que se respeten los derechos protegidos por la decisión judicial. Pero, ¿qué ocurre cuando existe un incumplimiento en la sentencia de amparo? Cuando existe un incumplimiento en la sentencia de amparo, se pueden tomar diferentes acciones legales. Por ejemplo, es un delito el cumplimiento de sentencia de amparo. Conforme al artículo 267 de la Ley de Amparo, un servidor público incurre en delito cuando incumple la sentencia de amparo o no la hace cumplir. Para que se considere un delito de incumplimiento deben cumplirse los siguientes requisitos, es decir, no solamente tenemos o debemos de decir que se incumplió, sino tenemos que basarnos en lo que dice la propia Ley de Amparo. Primero, sentencia ejecutoria de amparo. Debe existir una sentencia ejecutoria de amparo, tal y como lo señalé en la primera parte en donde hablaba de este tema. Segundo, un sujeto procesado como servidor público. El sujeto procesado debe ser un servidor público, debe haber una notificación de resolución judicial, se le debe de notificar al servidor público la resolución judicial que le requiere cumplir dicha sentencia.
La omisión dolosa, el servidor público debe haber omitido o actuar dolosamente. Es importante destacar que este delito es de omisión, por lo que el Ministerio Público debe probar la inacción dolosa del servidor público después de haber sido notificada esa resolución judicial. Incidente de inejecución de sentencia. Cuando el tribunal encargado de conocer el caso de amparo no logra que su fallo sea cumplido, se inicia también un procedimiento legal llamado incidente de inejecución de la sentencia. El artículo 267 nos habla que se impondrá de 5 a 10 años de prisión, multa de 100 a 1000 días en su caso, distribución e inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar otro cargo o empleo o comisión a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, que repita el acto reclamado, que omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la inexistencia del exceso o defecto y que también incumpla la resolución el incidente que estime el incumplimiento sobre la declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo. Entonces, como lo señalamos con anterioridad, hablar de una sentencia es hablar de la obligación de la autoridad correspondiente para que éste la ejecute, porque recordemos que una sentencia pues es un mandato judicial, es un mandato que debemos de cumplir a cabalidad.